Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a la dirección de Osalan la invitación y agradecerle también a Isabel el que me haya invitado y agradecerle la amable presentación a Javier y a todos ustedes por estar aquí, por supuesto, ¿no? Les voy a hablar un poco siguiendo el hilo de Isabel, qué es lo que sabemos en cuanto al seguimiento y la evolución de los pacientes con asma ocupacional, ¿no? Sobre todo la evolución, qué pasa con ellos, ¿no? Una vez hemos diagnosticado a los pacientes con asma ocupacional. No insistiré en este gráfico, ¿no? Que ya ha presentado también la doctora Urrutia, ¿no? De todas estas diferentes formas que hay en el gráfico, ¿no? De asmas relacionados con el trabajo, de las que sabemos un poco lo que pasa una vez hecho el diagnóstico, es del asma inmunológico y es del RAS, del síndrome reactivo de disfunción de la vía aérea. Por eso, a lo que me voy a centrar son en estas dos. Por ejemplo, no sabemos todavía nada de un paciente con asma agravado por el trabajo, cuál es su evolución, siga o no siga expuesto al trabajo. Por lo tanto, si no sabemos nada de esto, puede resultar muy difícil en estos momentos realizar, y lo dejo para la discusión, realizar una recomendación de qué hemos de hacer con estos pacientes, además de tratar el asma. Doy por supuesto que a todos estos pacientes con asma, aparte del tratamiento médico que será en base o será necesario para controlar todos sus síntomas, sobre todo el foco de discusión y a lo que me voy a referir es a qué hemos de hacer con estos pacientes o qué decisiones hemos de tomar en relación a si han de dejar o han de continuar trabajando o no. Ya digo, el tratamiento médico es el tratamiento de cualquier paciente asmático, ¿no? Como les decía, me voy a centrar en lo que es el asma ocupacional de origen inmunológico, sea o no mediado por IgE, y en el RAS. Empezaremos por el RAS. Hay poca experiencia de seguimiento evolutivo de los pacientes con RAS. Básicamente hay dos, así con un cierto número de pacientes. Una, la realizada en nuestro centro ya hace algunos años y que es una experiencia, yo diría, relativamente mala. Mala en el sentido de que lo evaluamos cualitativamente y no cuantitativamente. Y todo lo que se evalúa cualitativamente, pues las conclusiones que se pueden generar, pues pueden ser mucho más dudosos que cuando la evaluación es cuantitativa. Nosotros tuvimos oportunidad de seguir, básicamente la doctora Costa y el doctor Orriols, 18 pacientes, que eran un 7% de pacientes que habíamos diagnosticado entre estos años, ¿no? Entre el 92 y el 2003, con sospecha de asma ocupacional, ¿no? Un 7% se diagnosticaron del RAS, 6 hombres, 12 mujeres en este caso, con diferentes exposiciones, que no insistiré, más o menos las que ya se habían anunciado siempre, ¿no? Básicamente agentes químicos con propiedades irritantes, y la evolución que seguimos o que observamos en estos pacientes es que con tratamiento médico la evolución clínica, si se fijan, o no se constataron cambios, sin cambios, o en todos fue buena. Pero ya digo, fue una impresión cualitativa, ¿no? En cuanto a la evolución funcional, también aquí a lo mejor siempre si el FEV1 ha aumentado pues un 10%, un 15%, pues a lo mejor puede ser más representativo. Se me ha perdido el... aquí. Si se fijan, la evolución funcional fue, excepto en 3, todos buena o persistieron sin cambios con respecto al momento del diagnóstico, pero a pesar de que la evolución clínica pudiera ser buena o sin cambios, la evolución funcional de las pruebas de función pulmonar fue mala en 3 pacientes. Probablemente... Y, como después comentaré, excepto más o menos el 60% de los pacientes pudieron continuar con su trabajo habitual. Algunos de ellos tuvieron que cesar el trabajo.
La mejor experiencia es relativamente reciente, es publicada en el año 2009 y es del grupo de Canadá. Y aquí pudieron seguir de 68 pacientes con RAS que habían diagnosticado en este periodo de 20 años, del 88 al 2008, pudieron contactar con 35 pacientes que los pudieron estudiar. La media de evolución que tenían desde el diagnóstico hasta que los volvieron a estudiar era de unos 13 años. Y aquí ya nos detallan un dato, que es que el 34% recibían tratamiento con corticoides inhalados. Lo más es... No entraré en el predominio, ellos tenían más predominio de hombres, solo de un 17% de mujeres, la edad media 45 años, pero lo que más me gustaría, también los agentes más o menos siempre lo mismo, agentes químicos con potencial irritante, pero lo que más me gustaría resaltar es que de todos los pacientes vistos en Canadá, y aquí sí que no es una impresión cualitativa como nosotros, sino cuantitativa, fíjense que el 80% seguían con disnea a los 13 años del diagnóstico y a pesar de recibir tratamiento, tenían... el 91% tenían disnea, el 80% tenían sibilancias diurnas y el 57% tenían tos. Es decir, la inmensa mayoría de los pacientes diagnosticados de RAS seguían con síntomas a pesar del tratamiento. Y en cuanto a la evolución funcional, el FEV1 de los que pudieron seguir bajó de media de un 74% en el momento del diagnóstico a un 70%, y de los que pudieron hacer y la hiperrespuesta bronquial, la prueba de metacolina, seguía positiva en un 74% de los pacientes. Y probablemente el dato de la hiperrespuesta bronquial es el más significativo, porque en el fondo es el más objetivo. El FEV1 a veces puede tener variabilidad, un descenso del 4% de media tampoco no es que sea muy significativo, pero el análisis de cuánto persiste o si mejora o no esta prueba de metacolina es lo que puede ser realmente más objetivo para saber el estado de la enfermedad. Si nosotros somos capaces de medir cuánto se cierra el bronquio ante un determinado estímulo, es lo que mejor nos medirá la enfermedad. Y en este sentido, lo que vieron ellos es que de estos 35 pacientes, en 6 la metacolina se normalizó y estos, independientemente de que tuvieran síntomas o no, prácticamente con esto se podrían considerar curados. Los síntomas también a veces pueden ser debidos a otras causas o pueden malinterpretarse. En cambio, si tenemos una prueba de metacolina, quiere decir que se ha negativizado, que es normal, quiere decir que la hiperrespuesta bronquial, que es lo que define el asma, ha desaparecido. Se me va el ratón. En 3 pacientes mejoró la metacolina, seguía siendo positiva, los pacientes siguen teniendo asma, pero el grado de cierre de su bronquio es menor, y en 26 pacientes la metacolina como mínimo permanecía igual. ¿Qué es lo que podía motivar que estos pacientes que habían hecho una inhalación aguda que les había ocasionado un asma pudieran mejorar en relación con los que no mejoran? Lo que vieron ellos es que el ser más joven iba a favor, es decir, los individuos más jóvenes tenían más posibilidad de mejorar después de haber sufrido una inhalación aguda. Los que tenían un mejor FEV1 en el momento del diagnóstico, también parece lógico, y los que de entrada también tenían una metacolina menos marcada, ¿no? Aquí la metacolina siempre, cuanto más alto es el valor, en este caso 5,9, quiere decir que la prueba es menos positiva, ¿no? En cambio 1,1 es muy positiva, ¿no? Un valor menor significa mayor positividad. ¿Cómo está la situación laboral en estas dos comunidades, que además son relativamente parecidas, ¿no? En cuanto a tamaño, en cuanto a número de habitantes? En
en Canadá, de todos estos afectados, el 34% pudieron seguir trabajando, un 6% estaban sin empleo, el artículo lo ponía así, no sé qué diferencia puede haber sin empleo o baja laboral, y el 60% estaban de baja laboral, a lo mejor pensando la baja laboral que a lo mejor se pueden reincorporar, pero con 13 años de margen tampoco no entiendo muy bien qué significa, ¿no? En nuestro caso, como les decía anteriormente, el 62% pudieron reincorporarse a su lugar de trabajo, un 5%, un paciente se cambió de lugar de trabajo y en 6 se les dio la baja laboral. Pasemos ya al seguimiento a lo que ocurre en los pacientes en los que se le diagnostica un asma ocupacional inmunológico. Ya digo, siempre se han de tratar del asma. ¿Cuál es el concepto que hemos tenido, yo diría que prácticamente hasta ahora, y que seguimos teniendo? El concepto se basa en estudios de los años 90, del inicio del diagnóstico. El asma ocupacional empezó a diagnosticarse en la década de los 60-70 y el boom importante fue en la década de los 80 y los estudios de seguimiento pues empezaron a aparecer en la década de los 90. Y en este sentido los grandes grupos, básicamente ingleses, canadienses, básicamente estos dos grupos, lo que establecían los primeros estudios de seguimiento era lo siguiente, es decir, que si al paciente no cesaba la exposición, si a un paciente se le diagnosticaba un asma ocupacional y seguía trabajando, en el 100% de los casos persistían los síntomas. Pondré números redondos para centrarnos y no complicar. El 50% estaban estables, es decir, con tratamiento médico no empeoraban, pero el otro 50%, a pesar del tratamiento, seguían empeorando si seguían expuestos. ¿Y qué ocurría si dejaban de estar expuestos? Lo que ocurría es, también ajustaré, que el 50% podían recuperarse. Recuperarse no quiere decir curarse, quiere decir mejorar o alguno curarse, y que el otro 50%, a pesar de cesar la exposición, persistían con síntomas de los cuales, de este otro 50%, más o menos la mitad podían estar estables, es decir, los síntomas no empeoraban, pero hasta el otro 25% podían seguir, su asma se podía seguir deteriorando a pesar de cesar la exposición. A partir de estos estudios primeros, la conclusión a la que se llegó es que todo paciente diagnosticado, y parece lógico, todo paciente diagnosticado de asma ocupacional debía ser apartado de su lugar de trabajo. Y como las consecuencias de apartar a un paciente de su lugar de trabajo pues van más allá de la salud, sino que también van en relación a aspectos sociales y aspectos económicos, y van incluso relacionadas con otros aspectos de salud, como puede ser el índice de enfermedades psiquiátricas que se detecta en estos pacientes, que en algunas series, en pacientes que se aparta al paciente de su lugar de trabajo con un asma ocupacional, el índice de depresión en algunas series llega hasta el 50%, ¿no? Es decir, que hay toda una nueva problemática médica, social y económica de esta decisión. Han surgido múltiples estudios, más de 200 estudios, que han seguido analizando, a pesar de estos primeros resultados, qué es lo que está ocurriendo o intentando confirmar que realmente apartar a estos pacientes de su lugar de trabajo es la mejor decisión. Y en estos momentos nos hallamos con múltiples estudios, con diferentes aproximaciones, con diferentes agentes, y aunque todos van un poco en esta línea, han aparecido 3 metaanálisis relativamente recientes que han intentado evaluar en conjunto a todos estos pacientes para intentar establecer si realmente la decisión de apartar al paciente de su lugar de trabajo es la correcta o no. Y en este sentido, un primer metaanálisis fue publicado
por el grupo del Brompton Hospital, liderado por el doctor Cullinan y el doctor Newman Taylor, que estudiaba más de 40 trabajos, no entraré en demasiados detalles, y solo en aspectos específicos, luego podemos discutir, Y ellos lo que veían a partir de todos estos estudios es que, que la recuperación de síntomas en función de los trabajos iba del que recuperaban el 100% o de los que recuperaban un 0%. Es decir, había trabajos en que si se apartaba al individuo del lugar de trabajo, todos mejoraban, en cambio había trabajos en que, a pesar de apartar, todos empeoraban. Y la media, más o menos, de los estudios se podía cifrar en un 30-35% de recuperación tras el cese del trabajo. Valorando lo que les decía anteriormente, la prueba de metacolina en estos pacientes, lo que hallaban es que persistía positiva en el 75% de todos los pacientes incluidos en estos trabajos, y que lo que determinaba, sobre todo en el conjunto del análisis de todos los trabajos, lo que determinaba sobre todo que la metacolina persistiera positiva era el tipo de agente, de tal forma que los individuos que tenían un asma por agentes de alto peso molecular tenían más probabilidad de que la metacolina fuera positiva, y también el país donde estuviera realizada la prueba, de tal forma que los europeos parecía que teníamos mejor evolución, en el sentido de que el porcentaje de positividad de la prueba de metacolina disminuía en los estudios que se habían realizado en Europa. Una segunda aproximación fue, dada toda esta trascendencia, evaluar o analizar estudios que lo que evaluaban era no apartar al paciente del trabajo, sino ponerle medidas de protección y a ver si la reducción de la exposición era suficiente para intentar mejorar a estos pacientes sin tenerles que apartar de su lugar de trabajo. Liderado también, este era un estudio básicamente hecho en Europa, liderado por el doctor Olivier van den Plas de Bélgica. Y también estudiando múltiples artículos que se enfocaban en este sentido, y juntándolos todos, lo que veían era, le resumo, que a nivel clínico la reducción de la exposición, los pacientes iban peor que si cesaban la exposición, y casi se comportaban igual como si no se utilizaran medidas protectivas en el lugar del trabajo. Y esto, que era válido a nivel clínico, no entrar en números, también era válido en la evaluación de la hiperrespuesta bronquial. Concluían que reducir la exposición no parecía que tuviera que ser una recomendación. O cesar, y abogaban por el cese de la exposición como la mejor recomendación, no por la reducción de exposición. Y finalmente, probablemente el mejor de todos estos tres estudios es el realizado por la Cochrane, también hace 2 o 3 años, en que aquí sí que se realizó una exhaustiva búsqueda, con un total de una inclusión de 12.709 referencias, que a partir del título y del análisis del título y del abstract acabaron seleccionando 161 artículos, y a partir de la lectura de estos 161 artículos acabaron solo seleccionando 21 artículos en los que ellos detectaban que no habían sesgos, porque claro, ya comprenderán que en todos estos artículos se pueden incluir de más y de menos, pero es fácil que puedan haber diferentes tipos de sesgos. Y también hay diferentes sexos, obviamente, en los afectados. Y de estos 21, a partir de estos 21 artículos intentaban establecer pues qué era mejor, si la exposición en relación a la no exposición, si la exposición en relación a la reducción, o si la reducción en relación a la no exposición. No les voy a marear, voy a ir también un poco al grano, porque son tablas un poco arduas. Cuando
evaluaban exposición frente a no exposición y evaluaban la evolución clínica. Para los agentes de bajo peso molecular sí que parecía que iba a favor la no exposición. Los individuos que cesaban el trabajo parecían, y estaban expuestos a agentes de bajo peso molecular, parecía que tenían una evolución favorable en relación a los que no evitaban la exposición. Hecho que no ocurría cuando los individuos estaban expuestos a agentes de alto peso molecular, que como ven la línea media, pues coge la línea, las marcas cogen la línea media, y esto quiere decir que no hay diferencias significativas. En relación a la evolución del FEV1, un poco lo mismo. Parecía que el FEV1 mejoraba cuando los individuos no estaban expuestos, si el agente implicado era de bajo peso molecular, pero no si el agente era de alto peso molecular. Y el parámetro que yo les comentaba, el probablemente más fiable, que es la medida del grado de broncoconstricción con la prueba de metacolina, aquí sí que no hay diferencias en la evolución independientemente de que se expongan o no se expongan, y independientemente de que la agente sea de alto o bajo peso molecular. Y esto ya es una reflexión que hemos de tener en cuenta. Segunda comparación, exposición versus reducción. Aquí sí que la evolución clínica, da igual que sea de alto peso molecular o no, parece que prácticamente no hay diferencias. Con el FEV1 tampoco. Y con la PC20 de la metacolina, aunque el número de artículos en este sentido es menor, tampoco. Conclusión en este aspecto. Lo que ya habíamos avanzado, lo que ya había avanzado el grupo europeo. Reducir no parece diferenciar en ningún aspecto de la no exposición. Perdón, de la exposición. Y tercer aspecto, reducción versus no exposición. Aquí sí que nos encontramos un poco con la misma situación inicial, ¿no?, de la exposición y no exposición. En la evolución clínica, los agentes de bajo peso molecular parece que la no exposición mejoran en relación a los que reducen exposición, no así los agentes de alto peso molecular. El FEV1 no parece que haya muchas diferencias, lo cual no deja de sorprender en relación con la primera hipótesis de exposición versus no exposición, y la metacolina tampoco no hay variación. Conclusión de los tres estudios, que a partir de que, aunque tengamos más de 200 estudios evaluando cuál es o qué se ha de hacer con un paciente al que se le diagnostica asma ocupacional, todavía la evidencia actual que tenemos no nos permite establecer con seguridad que realmente apartar al individuo de su lugar de trabajo es la mejor solución. En este sentido, ya para terminar, 3 diapositivas de la experiencia que hemos realizado 3 centros a nivel estatal. La Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de la Paz, con la Fundación Jiménez Díaz con el doctor Sastre, el Hospital de la Paz con el doctor... con el doctor Sastre de la Fundación Jiménez Díaz, el doctor Kirce en el Hospital de la Paz y nosotros en el Hospital del Vallebrón. Nosotros lo que hemos hecho ha sido ver los pacientes que teníamos, y aquí voy a hacer un énfasis importante, que teníamos absoluta seguridad de que tenían un asma ocupacional. ¿Por qué hago este énfasis? Porque en todos los estudios anteriores no se distinguía, hasta el año 2005, 2006, hasta hace unos 6-7 años, 10 años como mucho, no se distinguía entre asma ocupacional y asma agravado por el trabajo. Y probablemente muchos de estos estudios a los que se ha hecho referencia incluían ambas patologías. Y el incluir ambas patologías es lo que puede condicionar que, si estamos hablando de cosas diferentes, los resultados nos salgan equívocos. Y nosotros aquí incluimos
solo pacientes que estaban diagnosticados con prueba de provocación, es decir, con la absoluta seguridad de que sí que tenían un asma ocupacional y que no habían otros posibles diagnósticos. Pudimos seguir a 73, no entraré si eran alto o bajo peso molecular, pero sí que lo importante es que de estos 73 que pudimos acabar siguiendo, 18 seguían con la exposición y 55 habían abandonado la exposición, con un tiempo medio de seguimiento de casi 9 años desde el diagnóstico. Y la sorpresa que tuvimos es que no hallamos diferencias en cuanto a la evolución del asma, independientemente de que estuvieran expuestos o no expuestos. Y si se fijan, y el dato que me gustaría sobre todo matizar, es que el porcentaje de los pacientes que van mal, que es más o menos alrededor de un 15%, es independiente de que estén o no, de que sigan o no expuestos a la agente causal. Y igual ocurría con la metacolina. No hallábamos diferencias en base a la exposición o la no exposición. Y esto era todo un poco lo que yo les quería comentar. Dejo las dudas abiertas de qué es lo que realmente tenemos que hacer a partir de ahora y lo dejo abierto a la discusión. Muchas gracias.